el miedo a pelearte con los que cortan el jamón, financieramente hablando, en el mundo, el miedo a orientar el capital extranjero, el miedo a que te cierren las puertas, el miedo a no tener grado de inversión, el miedo, etcétera, 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 etcétera. El miedo. Simplemente es eso. Cada consenso viene con su miedo y la prensa sabe administrar consenso y miedo y lo hace con mucha sagacidad y con mucho éxito. Ese es el problema. Por otra parte, otro reto que se le viene a la prensa es la necesidad del coraje, que ya empieza a ser no un asunto de carácter, no un asunto de brillo personal, sino una necesidad moral absoluta, porque sin carácter no se puede uno enfrentar al poder, y el poder es cada día más violento y además secreto, con lo cual el periodista tiene dos dificultades. Primero, enfrentarse a la violencia del sistema, y en segundo lugar, descifrar el secretismo del sistema, que ya no es la vieja empresa bananera que mataba en Macondo o en Aracataca o en lo que fuese, no, que ahora es la empresa que tiene una tercerización en Panamá y otra en Dubái y que viene aquí con capitales australianos y que, en fin, al final resulta en manos chinas. Y Majas es un ejemplo, ¿no? Majas es un ejemplo de cómo puede, por carambola, llegarse al final al rabioso capitalismo chino que asegura el precio del petróleo, dicho sea de paso. Entonces, la malicia ya no basta. Antes bastaba ser suspicaz, antes bastaba ser desconfiado para descubrir cosas. La desconfianza era casi un capital en sí. Ahora no, ahora se necesita dinero para hacer investigación, tiempo para invertir en esa investigación, se necesitan equipos de investigación. La prensa no los tiene, porque no los quiere tener cuando tiene los recursos, o porque no tiene los recursos cuando los debía tener. Y entonces las corporaciones pasan piola en todo el mundo. Los enjuagues inmundos, los enredos más sucios quedan impunes en la gran prensa. Y entre nosotros los latinoamericanos, la investigación pues se reduce, en fin, a descubrir quién se robó 14 departamentos del Banco de Materiales. Pero ¿y las cosas que ha hecho Kuczynski? Los cientos de millones de dólares que Kuczynski se ha llevado del país o le ha entregado a las corporaciones que representaba. ¿Cuánto ganó la Hand Oil, cuyo representante era Pedro Pablo Kuczynski, con el contrato que le firmó Toledo, siendo Kuczynski el primer ministro de Toledo? No lo sabemos, no hemos podido investigar. Tenemos los datos, pero no tenemos equipos ni dinero para investigar eso. Eso requiere dinero y tiempo y gente especializada. Entonces, digamos, la corrupción se ha sofisticado y el periodismo ha perdido armas y dinero y recursos, porque las corporaciones no están interesadas en descubrir cosas, porque las corporaciones son la prensa, porque la prensa representa a las corporaciones. Entonces, autoinvestigarse sería suicida. Por lo tanto, ese manto de silencio es un costo enorme para la prensa, un costo que no podemos pagar en este momento. La mayor corrupción de la prensa es la domesticación. Y la domesticación es una invitación constante del sistema y de los gobiernos
pero mucho más del sistema. Porque al final de cuentas, los gobiernos son episódicos, son eventuales, pero lo que quiere es el sistema. Lo sabemos muy bien en el Perú. Desde 1990 tenemos un solo sistema, con diversas encarnaciones, desde el autoritarismo brutal de Fujimori, pasando por el interinato caballeroso y brevísimo de Paniagua, por el segundo piso que el señor Toledo prometió construirle al fujimorismo. Bueno, se lo construyó junto al Hotel Melody, pero no importa, se lo construyó. Y ahora estamos en el tercer piso con penthouse del doctor García, debe ser en Naplo seguramente, junto a su casa de playa, en Naplo o en París, pero en fin, este es el tercer piso, cambian las gentes, pero el modelo es el mismo, el sistema es el mismo. Ahora imaginarán lo que pasa en las potencias mundiales, ¿no? Exactamente, o sea, al final de cuentas, Rodríguez Zapatero se parece a Rajoy muchísimo, y el señor Prodi tiene un juego, una capacidad de jugar que es del tamaño de una loseta, y como no puede salirse de la loseta, al final fracasa y vuelve Berlusconi. Y entonces estamos en lo mismo, el sistema no cambia, cambia la gente, el sistema es el mismo. El sistema es el mismo. Y entonces la gente se pregunta, ¿no? ¿Y la prensa? ¿Qué papel juega? Bueno, la prensa es el pegamento del sistema. Es el aglutinante del sistema. La gente es convocada por la prensa para escuchar ¿qué? Las distracciones del sistema, el entretenimiento del sistema, las criolladas del sistema, la manera como tiene el sistema de embrutecernos, de brutalizarnos, de frivolizarnos, de estupidizarnos, y lo hace con una eficacia mundial, porque la vulgarización de los públicos no ocurre en el Perú, está ocurriendo en Italia. En España hace rato que ocurrió, en Inglaterra no me digan, la prensa basura es la que vende millones. The Independent está en crisis, Le Monde está en huelga, han tenido una huelga hace un mes, han estado a punto de tener un gravísimo conflicto. Los grandes periódicos de ideas se están extinguiendo, está prevaleciendo la prensa basura. ¿Eso es una conspiración mundial? ¿Podemos creer que es una conspiración mundial? Sí. Y puedo jurarles que no soy paranoico todavía. No sufro de paranoia, pero es una conspiración mundial. El sistema ha segregado un mecanismo de defensa tan perfecto, por eso es que no hay que subestimarlo, tan perfecto que ha producido una sola escenografía, un solo mensaje y aspira a un solo público. Un público que aplauda cuando se asome el letrero de los aplausos y que deje de aplaudir cuando salga el stop. Ese es el público. Un público que pueda avalar todo lo que el poder político hace en nombre de las corporaciones, que son las que gobiernan. A mí no me van a venir con el cuento de que gobierna el señor Bush. Hombre, no gobierna el señor Bush. Gobierna el complejo militar industrial que ya había denunciado Eisenhower en su tiempo y que ahora tiene un poder incontestable. Gobierna eso, gobierna el lobby israelí, gobierna las grandes transnacionales, gobierna Wall Street, sí, es cierto. Esos son los que gobiernan. Gobierna más Dick Cheney que el señor Bush. Ese es el que representa a las corporaciones. El vicepresidente es el presidente. Él es el presidente. Entonces, estamos asistiendo a una batalla absolutamente desigual. Una hormiga contra un mamut resurrecto.
ni siquiera un elefante, es un auténtico mamut. ¿Podremos? No sé si podremos, pero ¿vale la pena luchar? Claro que vale la pena luchar.